Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo con Dios. Bendecimos al Señor por esta oportunidad que tenemos de estar juntos y pues vamos a poner nuestro tiempo, vamos a dedicar nuestro tiempo delante de nuestro Dios. Gracias a Dios por este momento que aunque tenemos hoy precisamente este cambio de horario, pues podemos estar unánimes, dispuestos para alabar, para bendecir a nuestro Señor. Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes bendición y vida eterna para nosotros en este tiempo que estamos reunidos delante de ti. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú nos amas, Señor, y que tu propósito para nosotros es bendecirnos. Te damos pues muchas gracias por cada hogar en donde se está recibiendo esta señal. Gracias por estas maravillosas oportunidades a través de la electrónica, de la informática, que podemos nosotros sumarnos en un mismo propósito de exaltarte y bendecir tu nombre. Queremos en esta tarde levantar cada grupo, cada ministerio que en donde se esté compartiendo tu palabra, y te pedimos, mi Dios, que tú te reveles al corazón de todos quienes están buscando de corazón tu presencia, tu voluntad perfecta, tu guianza, Señor. Te damos pues muchas gracias y bendecimos cada uno de esos ministerios a lo largo y ancho de nuestra república, pero también, Señor, en todo este mundo que tanto te necesita. Muchas gracias por estar con nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Este canto dice así: Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, vamos todos a alabar. Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, vamos todos a alabar. Él murió por mi pecado, Él murió por mi pecado, Él murió por mi pecado, con su sangre me limpió. De la muerte fui librado, de la muerte fui librado, de la muerte fui librado, porque Él resucitó. Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, vamos todos a alabar. Fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, ante muchos Él subió. ¡Aleluya! Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, hoy le quiero exaltar. Él vive para siempre, Él vive para siempre, Él vive para siempre, en su trono reinará. Gloria y honra y alabanza, gloria, gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza al Cordero vencedor. Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza, Él es digno de alabanza.
muerte fui librado, porque Él resucitó. De la muerte fui librado, de la muerte fui librado, de la muerte fui librado, porque Él resucitó. Aleluya. Fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, fue a los cielos levantado, ante muchos Él subió. Él vive para siempre, Él vive para siempre, Él vive para siempre, en su trono reinará. Gloria y honra, gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza al Cordero vencedor. Gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza, gloria, honra y alabanza al Cordero vencedor, al Cordero vencedor, al Cordero vencedor. Aleluya. Gloria a mi Señor. Gloria a mi Señor. Oh, Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, porque tú resucitaste. Gracias, Señor, porque tú fuiste levantado ante muchos testigos, Señor. Y muchos pudieron dar testimonio de ti, Señor, después de que te levantaste entre los muertos. Te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esa gloriosa certeza que podemos tener nosotros respecto de tu resurrección, y por tu resurrección tenemos también la certeza de la de cada uno de nosotros. Amén. Tú me diste una nueva vida, tú me diste nueva ilusión, y por eso te canto este día, desde el fondo de mi corazón. Tú trajiste una gran alegría, inundaste todo mi ser, transformaste tinieblas en día, fue con tu gran amor y poder, y por eso en este día yo me humillo ante ti, mi Dios, y con todo lo que es mi vida canto a ti, mi gran Señor, y te digo con amor: Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Yo levanto a ti mi canto, yo levanto a ti mi voz, yo exalto tu nombre santo, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor.
tú me diste nueva ilusión, y por eso te canto este día, desde el fondo de mi corazón. Tú trajiste una gran alegría, inundaste todo mi ser, transformaste tinieblas en día, fue con tu gran amor y poder. Y por eso en este día yo me humillo ante ti, mi Dios, y con todo lo que es mi vida, canto a ti, mi gran Señor, y te digo con amor: Cristo, 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 mi Señor. 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 Yo levanto a ti mi canto, yo levanto a ti mi voz, yo exalto tu nombre santo, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Cristo, 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 mi Señor. Yo levanto a ti mi canto, yo levanto a ti mi voz, yo exalto tu nombre santo, yo te alabo, Señor. 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 Cristo, 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 mi Señor. Bendito Dios, te alabamos con todo nuestro corazón y te damos muchas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu paz, Señor. Gracias por esta nueva vida que tú nos has
permitido conocer y que hemos podido disfrutar desde el mismo día, Señor, en que tú llegaste a nuestra vida. Muchas gracias por estar en nosotros, con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, Señor. Gracias por esa unción que se renueva cada día para que podamos nosotros vivir de acuerdo a tu palabra, vivir de acuerdo a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos tu nombre y declaramos tu bendición y tu presencia en el corazón de todas aquellas personas que están recibiendo este tiempo contigo. Te damos muchas gracias, bendito Dios. Amén y amén. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. No sé si puedes acercar un poquito aquel, porque está un poquito, se ve un poquito lejos. Muy bien, pues, horario de verano. ¿Cómo ven? A algunos les gusta el horario de verano porque pueden disponer sus actividades a unos horarios en donde tienen más oportunidad, perdón por los ajustes que estamos haciendo aquí, tienen más oportunidad de completar sus actividades en la tarde. Lo que yo consideraba es que desde que se inventó el horario de verano, bueno, no se inventó, desde que se estableció entre nosotros aquí en México el horario de verano, yo vivo desvelado. A partir de entonces se trastornó todo mi esquema de funcionamiento, pero ese es un asunto de orden estrictamente personal. Pero entonces, ya estamos en el horario de verano. Así es de que vamos a disfrutar este tiempo que tenemos delante de nuestro Dios, que podemos disfrutarlo, que podemos considerar su presencia, su palabra, que podemos disfrutar también la comunión que tenemos unos con otros a través de todos estos medios. Muchas gracias. Bendecimos al Señor por esto. Muy bien, pues vamos a considerar qué es lo que Dios puso en nuestro corazón para compartir en este día. Y bueno, el tema o el título de este mensaje es 2 resurrecciones. 2 resurrecciones. Vamos a considerar, por favor, lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 28. Vamos a leer a partir del párrafo 1 en adelante. La Escritura nos dice así: Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro
y les dijo: salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron: ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos, los soldados de la guardia, tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Al respecto de la resurrección, el apóstol, es glorioso este relato. Pero vamos a continuar. Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo respecto de la resurrección del Señor. En el capítulo 15 de su primera carta a los creyentes de Corinto, les escribió lo siguiente. Dice: pero si se predica, verso 12, pero si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. ¡Qué tremenda reflexión! Si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces lo que estamos creyendo es una fantasía. Si Cristo no resucitó, estamos perdidos y seguimos muertos en nuestro pecado. ¡Qué bendición que Cristo resucitó! ¡Qué bendición que Cristo sí resucitó de entre los muertos! Hay un temor generalizado en toda la humanidad con respecto de la muerte. Y ya hemos comentado en otras ocasiones que la estadística indica, a nivel mundial, indica que de cada ser humano que nace, el 100% muere. No hay otra forma. Todo ser humano que nace, todo ser humano que llega al punto de morir. Entonces, para la humanidad entera, la muerte es el primer motivo de angustia. Se atribuye a Aristóteles una frase que dice: lo más temible es la muerte
porque es el fin. Pero ¿qué tal si nosotros pudiéramos oponernos, contradecir esta declaración de este hombre tan prominente y tan laureado? Si nosotros consideramos que la muerte no es el fin. La muerte en esta tierra no es el fin. La primer causa de aflicción de este mundo entonces es saber que vamos a morir. La pregunta sería para cada uno de nosotros: ¿tenemos temor de la muerte? ¿Temes la muerte? Si tenemos temor de la muerte, eso es una señal inequívoca de que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Necesitamos a Cristo en nuestra vida para que podamos vivir sin el temor de la muerte. Llevamos un año, poco más de un año, envueltos en un ambiente de muerte terrible causado por la pandemia. El asunto es que si nosotros tenemos una situación tan adversa a nuestro alrededor, es necesario que tengamos nosotros algo de lo que podamos nosotros, en lo que podamos aferrarnos, en donde podamos nosotros permanecer firmes, permanecer de una manera segura, estable. Pero el asunto es que sin Cristo es imposible enfrentar la muerte. El temor a la muerte hace que se pierdan la seguridad, incluso la alegría de vivir, la fe y la esperanza. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, en el verso 10, la Escritura nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y esto es exactamente lo que se ha perdido en la humanidad por este temor a la muerte. La seguridad, la alegría de vivir, la fe y la esperanza. Pero Jesucristo vino para vencer todas esas situaciones, todas esas ausencias, todo eso que se había perdido. Él vino a recuperarlo para cada uno de nosotros. El profeta Isaías también habló con respecto de la muerte, y en el capítulo 25, a partir de, párrafos 8 y 9, la Escritura nos dice lo siguiente: Dios el Señor destruirá a la muerte para siempre. Dios el Señor destruirá a la muerte para siempre. De hecho, ya hemos recurrido a estas declaraciones poderosas en algunas otras ocasiones. Dios, dice el Señor, Dios destruirá la muerte para siempre y enjugará de todos los rostros toda lágrima, borrará de la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Decimos que con el temor de la muerte se pierde la ilusión, la esperanza, la alegría. Bueno, el Señor viene a destruir a ese adversario nuestro que es la muerte. Y entonces dice el verso 9: en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, este es el Señor a quien hemos esperado. Él nos salvará, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Nos regocijaremos, nos alegraremos, en vez de estar tristes, en vez de estar inseguros, en vez de perder la fe y la esperanza. Nos regocijaremos, nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Aleluya. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11. Bueno, recordemos, no es el Evangelio de Juan, es la versión del Evangelio escrita por Juan. En el capítulo 11, en el párrafos 25 y 26, la Escritura nos dice lo siguiente.
Dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Bueno, le dijo, pues está hablando con Marta, la hermana de Lázaro, ¿recuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este es un mensaje recurrente entre nosotros, porque es importante que nosotros estemos afianzados en la verdad de nuestro Dios, en la verdad que el Señor nos da a través de su palabra. Necesitamos estar convencidos, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No morirá eternamente. Ahora, también Pablo escribió a los creyentes de Corinto, allá en el capítulo 15, donde estábamos nosotros leyendo, pero más adelante, ahora va a ser a partir del párrafo número 54, la escritura nos dice lo siguiente. Dice, cuando esto, refiriéndose a su cuerpo natural, cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Qué glorioso saber que nuestra vida tiene una oportunidad. Estamos hablando hoy que se recuerda el momento o el día en el que Jesús se levantó de entre los muertos de una manera tradicional, porque todo creyente tiene conciencia de la resurrección del Señor Jesucristo todos los días. Para los creyentes, decía yo hace unos días, la Semana Santa son 52. Para el que cree, el mundo celebra una época para recordar el martirio y la muerte de Jesucristo. Pero así como celebra una semana el nacimiento de Jesucristo. Entonces nosotros en Cristo tenemos esta convicción. En Cristo nosotros vivimos por la fe, vivimos con esa certeza de la vida en Cristo, la resurrección de Cristo. Jesucristo venció la muerte y porque Él venció la muerte, nosotros también hemos vencido la muerte. Gloria a su nombre. Dice entonces Pablo a los creyentes de Corinto, dice, se cumplirá la palabra escrita, devorada será la muerte por la victoria. Y se pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y vamos a ver también lo que habla la Escritura en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Dice aquí, en el párrafo 35, hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. En cuanto a estas mujeres de las que habla este párrafo de la carta a los Hebreos, estas podemos referir a dos principalmente: la viuda de Sarepta, de la que habla el primer libro de los Reyes en el capítulo 17, y otra a la que llama la Sunamita. Jesús se refirió a la viuda de Sarepta y Lucas lo anotó en el capítulo 4, verso 25. Dice así: a decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio el cielo se cerró y hubo mucha hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas,
sino a una viuda en Sarepta de Sidón. O sea que esta mujer, la fama de esta mujer y del prodigio que hizo el Señor en su vida, llegó hasta el tiempo de Jesús, que Él lo usó como testimonio de cómo Dios puede ir a una necesidad muy específica, y en este caso de la vida de esta mujer. Ahora, la sunamita era una mujer distinguida de Sunén, así nos dice la Escritura, que sirvió a Eliseo, que era el sucesor de Elías, y cuya historia se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en los capítulos 4 y 8. Ahora, luego, la palabra utilizada en este párrafo para atormentados, porque leímos lo que leímos acá en Hebreos 11, dice, hubo mujeres, y la siguiente frase dice, pero otros fueron atormentados. Bueno, esto de ser atormentados, esta palabra nos presenta la idea de ser golpeados con un palo, con un garrote. Fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Entonces aquí nos podríamos nosotros preguntar, ¿qué es esto que dice de una resurrección mejor? Quiere decir que hay una resurrección, ¿cómo le podríamos llamar? Una resurrección de segunda, una resurrección chafa y otra, una resurrección plus. ¿De qué se trata esto cuando habla de una resurrección mejor? Bueno, en este día, recordemos, estamos hablando de 2 resurrecciones. Y aquí Jesús nos enseña sobre el tema. 2 resurrecciones. Si hay una que sea resurrección normal, hay una que es mejor. Gloria a su nombre. Juan capítulo 5, en el párrafo 24, también nos ayuda a entender este principio. Dice así, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, la hora viene y ya llegó cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí podemos entenderlo de 2 maneras. La primera, la natural. Los muertos, los que ya están en los sepulcros, los que ya terminaron con sus días de vida en esta tierra. Estos oirán la voz de Dios. Ahora, ¿no fue eso lo que sucedió con Lázaro, precisamente? ¿No fue eso lo que leemos en la Escritura que sucedió con Lázaro? La hermana de Lázaro decía, ¿cómo quieres que abran la piedra, Señor? ¿Cómo quieres que abran la tumba si ya tiene varios días de muerto? Ya apesta. Los muertos oirán la voz, dice aquí, del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Y dice, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó. Porque dice el verso 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Decía yo que esto pues lo podíamos entender de 2 maneras, de que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios. Bueno, la de Lázaro, la de los muertos, en lo físico, es una de las maneras, pero la otra es aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestro pecado, en nuestra vana manera de vivir, oímos la voz de Dios, oímos el llamado de Dios para nuestra vida y tuvimos la bendición de la oportunidad del arrepentimiento para una vida nueva.
una vida nueva en Cristo, como esa vida de la que cantábamos hace un momento. El Señor nos viene a dar una vida nueva, una nueva ilusión. Aleluya. Entonces dice este párrafo 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asoma, o sea, en cuanto que es el Hijo del Hombre, la autoridad de Jesús para juzgar la tiene porque Él vivió la misma naturaleza que todos nosotros tenemos, la misma oportunidad de pecado, la misma tentación que cada uno de los seres humanos puede llegar a sufrir durante su vida. Todo tipo de tentación lo sufrió el Señor Jesucristo. Fue tentado en todo, pero bien nos dice la Escritura, pero sin pecado. Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, por eso es que tiene autoridad para hacer juicio sobre los hombres, porque Él tuvo esa dignidad de mantenerse en santidad, de mantenerse en comunión con nuestro Padre Celestial, que es lo que todos nosotros debemos de aprender, que es lo que todos nosotros debemos de procurar y de seguir. Entonces, continúo leyendo, dice, también le dio, verso 27, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Qué es lo que hablábamos hace un momento? Esa doble oportunidad, tanto de los que están en los sepulcros como de aquellos que estuvimos muertos en delitos y pecados. Aquí se refiere a los que están en los sepulcros. Dice, vendrá el tiempo cuando todos, no dice unos cuantos, no dice los que murieron bajo la cultura judeocristiana. Todos los que están en los sepulcros ya no hay diferencia. ¿Quiénes eran mormones? ¿Quiénes eran protestantes? ¿Quiénes eran judíos? En la tumba no hay esas diferencias. Y aquí tampoco hay diferencia, porque todos los que están en los sepulcros escucharán la voz del Hijo de Dios. Y entonces dice aquí, y no vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos resurrecciones: resurrección de vida, resurrección de condenación. Resurrección plus, resurrección chafa. ¿Cuál de las dos queremos nosotros disfrutar? ¿Cuál de las dos queremos tener? Empezamos refiriendo a la resurrección de Jesús, de la que tenemos pruebas indubitables de que fue para vida. La resurrección de Jesús fue para vida. Vamos a ver lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 1. Lucas, escribiendo la continuación de su versión del Evangelio, escribe así, dirige este escrito a Teófilo. Dice, el primer tratado, oh Teófilo. Y aquí me gusta hacer esta precisión. Bueno, no es una precisión, es un comentario, más que otra cosa. Me gusta hacer este comentario porque uno se podría preguntar, ¿quién es Teófilo? O sea, ¿dónde está Teófilo? Bueno, Teófilo, a lo mejor no tenemos mucha claridad de quién haya sido en lo natural,
Pero lo que podemos nosotros derivar de este nombre, Teófilo, es que significa el que ama a Dios. El que ama a Dios, Teófilo. Entonces, podemos nosotros considerar este escrito para nosotros, los que amamos al Señor, los que nos ocupamos de buscarlo, los que nos ocupamos de entender su palabra, de considerarla cada día y vivir por ella, porque no nada más se trata de conocer la palabra, se trata de vivir la palabra. Entonces, estamos hablando de lo que escribió Lucas en el libro de los Hechos. Y entonces se dirige y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Al principio de nuestro tiempo con Dios de este día, tuvimos oportunidad de recordar un canto que dice que Él resucitó y fue a los cielos levantado. Nos lo dice aquí el libro de los Hechos, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los discípulos, a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Linda palabra, indubitables. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden dudar, que son tan evidentes, tan certeras, que es imposible dudar de esas pruebas. Dice, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ciertamente un tiempo glorioso después de la resurrección, y a lo mejor podríamos pensar, ay, dichosos aquellos que vivieron esos días después de la resurrección de Jesús. Pues ahora nosotros somos los que vivimos estos gloriosos días después de la resurrección del Señor, porque el Señor nos sigue hablando del reino de los cielos. Cada día el Señor nos habla del reino de los cielos para que lo comprendamos, para que lo disfrutemos, para que lo anunciemos a viva voz. Continúo leyendo lo que dice aquí. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan que están pensando mucha gente hablando las cosas espirituales? No entienden y todo el tiempo quieren regresar a las cosas naturales. Acuérdense o recordemos que por ese tiempo el pueblo de Israel vivía sometidos o juzgado, oprimido por los romanos, porque era el imperio de aquella época. Entonces dice, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que solamente el Señor, el Dios vivo y verdadero, tiene en su dominio, en su conocimiento. Y dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en México y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá
como le han visto ir al cielo. La resurrección de Jesús fue una resurrección gloriosa para vida. Y así será la resurrección de los muertos en Cristo. Así será la resurrección de cada uno de nosotros para gloria, para alabanza de nuestro Dios. La otra resurrección que podemos considerar, pues es la nuestra. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito de resurrección? ¿Queremos la resurrección para vida o queremos la resurrección para condenación? Eso, ¿de quién depende? Exclusivamente depende de cada uno de nosotros mismos. Amados, no basta simpatizar con el Evangelio. El Evangelio hay que vivirlo. De otra manera, nos estamos engañando, estamos perdiendo el tiempo. El Evangelio en la Biblia, perdonen por esta expresión, no sirve para nada. El Evangelio en nuestro corazón solo sirve si ello determina un estilo de vida que agrade a Dios. El Evangelio en nuestra mente no ayuda de nada si no condiciona nuestra voluntad para hacer la voluntad del Dios vivo, porque de otra manera se convierte en una de los diplomas intelectuales. Ay, me sé la Biblia y me sé tantos capítulos y me los aprendí de memoria y gané un concurso. ¿Eso a quién le sirve delante de Dios? A menos que sea un motor para que nuestra vida sea transformada y podamos nosotros ser aquellos hombres y mujeres que puedan dar testimonio de la grandeza y del poder del Dios vivo que venció la muerte. Y por su resurrección nosotros tenemos la oportunidad de la resurrección para vida. Mateo nos narra aquel momento en que Jesús habló con aquellos que no creían en la resurrección. Eran un grupo al que le llamaban los saduceos. Y entonces en el capítulo 22 de la versión de Mateo tenemos nosotros estos párrafos que siguen. Dice así a partir del párrafo 23. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos, murió también la mujer. Lógico. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, se equivocan, están perdidos, no tienen la menor idea de lo que están diciendo. Dice, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Querían estos ponerle a Jesús una trampa, un tropiezo, algo que lo hiciera titubear de su enseñanza. Pero dice, están perdidos en sus meditaciones, en sus pensamientos, en fin, en sus razonamientos. Están totalmente perdidos, están extraviados del todo, ignorando las Escrituras, Cuando tú y yo ignoramos las Escrituras, nos perdemos. Cuando el mundo ignora las Escrituras, se pierde.
Vean nada más el mundo que nos rodea. ¿Está o no perdido el mundo? ¿Y por qué es? Porque han hecho a un lado la palabra de Dios, han hecho a un lado la voluntad del Dios vivo. Ve la familia de aquellas personas que no consideran a Dios. Ve las tristes consecuencias que viven muchos por no considerar a Dios en su vida. Gloriosa la misericordia de Dios que nos da la oportunidad de arrepentirnos a pesar de que anduvimos un tiempo muertos en nuestro delito y en nuestros pecados, como todos los demás. Así andábamos nosotros. Gracias a Dios por Cristo. Entonces estos dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Leo, verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y esto pone punto final a las especulaciones de aquellos que digan, ¡ay, qué bueno que vamos a resucitar! A lo mejor en la resurrección, pues ahí voy a poderme relacionar con fulanita, con perenganito, en la resurrección, ¿no? Una vez que ya pasó todo este tiempo de nuestra vida terrenal, entonces, pues entonces voy a hacer esto otro. No. Dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, ¿acaso hemos oído, acaso se lee en la Escritura que hubo una ceremonia nupcial en los cielos de el ángel fulano con la angelita perengana? No lo vemos, no existe, no lo hay. Y así como los ángeles solo viven para adorar y servir al Señor, así nosotros después de la resurrección, dice, serán como ángeles. Viviremos por la eternidad para alabar, para gozarnos, para disfrutar de la gloria de nuestro Dios. Esa es la resurrección de vida que nos espera. Y dice, respecto de la resurrección, verso 31, respecto de la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Oyendo esto a la gente, se admiraba de su doctrina. Desde su resurrección, Jesús dio paso al nuevo pacto de Dios con respecto del ser humano. Ese nuevo compromiso que Dios hizo consigo mismo fue de lo que Jesús habló a sus discípulos durante la última cena previa a su arresto y crucifixión. Mateo, en el capítulo 26, nos narra este evento. Párrafo 26 en adelante. Dice, mientras comían, Jesús tomó el pan. Verso 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman de él. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. El deseo del Señor es que en ese nuevo pacto estemos incluidos, porque es la provisión para todos nosotros. Un nuevo compromiso de Dios en favor del ser humano. La clave para gozar de una resurrección para vida está en Jesucristo. No hay otra oportunidad, no hay otra opción.
la única oportunidad para tener una resurrección para vida está en Jesucristo. Y en Jesucristo la oportunidad de arrepentirnos de toda nuestra maldad y de recibir, por supuesto, el perdón de nuestro Dios. Creer en Jesucristo. ¿Qué es creer en Jesucristo? Primero es conocerlo. Y la única manera de hacerlo es a través de su palabra. Leímos lo que Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La única opción de resurrección para vida está en Jesucristo. Y el anticipo de nuestra resurrección para vida es el nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento nosotros tenemos la oportunidad de llegar al término, al punto en donde podamos recibir la resurrección para vida. El anticipo de nuestra resurrección, pues, es el nuevo nacimiento. Juan, en el capítulo 3, nos narra ese encuentro entre Jesús y aquel hombre viejo, principal entre los judíos, de nombre Nicodemo. Vamos a ver capítulo 3 de Juan en el párrafo 1. Importante encuentro. Dice: entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante, se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Otra vez, lo natural anteponiéndose a lo espiritual. Jesús le respondió: de cierto te digo. Le faltó decirle: Nicodemito, entiende, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Vamos a dejarlo hasta aquí. No te maravilles que te dije que te es necesario que nazcan de nuevo. Muy bien. Ahora, vámonos a lo que nos enseña el Evangelio de San Lucas en el capítulo 3. Estamos hablando de la resurrección de vida, que solamente está cuando creemos en Jesucristo. Y estamos hablando de Jesús, conocer a Jesucristo y tener un nuevo nacimiento. Ahora, en este capítulo 13 del Evangelio de Lucas, en el párrafo 22, leemos lo siguiente: en su camino a Jerusalén, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas, y alguien le preguntó, recordemos que hemos hablado de 2 resurrecciones. Alguien le preguntó a Jesús cuando él iba en camino a Jerusalén: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: hagan todo lo posible por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán hacerlo. En cuanto el padre de familia se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera comiencen a golpear la puerta y a gritar: Señor, Señor, ábrenos. Él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes. Entonces, ustedes comenzarán a decir: hemos comido, hemos bebido en tu compañía, tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les responderá: no sé de dónde salieron ustedes, apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia.
Allí habrá entonces llanto y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que ustedes son expulsados. Porque habrá quienes vengan del oriente y del occidente, del norte y del sur, para sentarse a la mesa en el reino de Dios. Pero habrá algunos últimos que serán primeros y algunos primeros que serán últimos. Hoy tenemos la oportunidad, o hemos tenido la oportunidad de considerar estas dos resurrecciones, una resurrección para vida, una resurrección para condenación. Y hemos llegado al punto de declarar que la única oportunidad para la resurrección de vida está en Jesucristo. Y quiero hacer un breve paréntesis para hacer una atenta invitación a cualquier persona que nunca haya entregado su vida al Señor Jesucristo, para que la haga hoy, para que hoy entregue su vida al Señor. Nosotros tenemos ciertamente una vida frágil en esta tierra. Estamos expuestos a una gran cantidad de peligros, a una cantidad de circunstancias que pueden en un momento dado traer una situación que nos lleve incluso a perder la vida. Pero podemos nosotros asegurar que tendremos nosotros resurrección para vida. Recordemos, todos vamos a resucitar. Eso está ya dicho. Eso no hay que buscar demasiado. Todos vamos a resucitar, pero unos lo harán para vida y otros lo harán para condenación. Entonces, en este momento, si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor Jesucristo, le ruego que por favor repita conmigo esta declaración. Es una declaración de fe, sencilla. Dígale así: Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Te ruego que me perdones por el pecado que he cometido durante mi vida. Te ruego, Señor, límpiame con tu sangre preciosa, esa sangre del nuevo pacto de la que he escuchado en este día. Y que pueda yo ser una persona que tenga una vida agradable a ti. Me arrepiento de mi maldad, Señor. Y a partir de este día yo te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida. Y te ruego que me llenes con tu Espíritu Santo, así como fueron llenos aquellos que estaban reunidos en ese aposento alto. Que me llenes con tu Espíritu Santo, que me guíe para comprender tu palabra, para vivir tu palabra y poder tener una resurrección para vida. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Pues a todos ustedes que hayan hecho esta declaración de fe, les felicito y le doy muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, pues para los demás que ya conocemos al Señor y que hemos tenido una vida para disfrutar el beneficio de la resurrección del Señor Jesucristo, recordemos, tenemos la feliz oportunidad, así como la tuvieron aquellos que le conocieron y que le recibieron en esta tierra, que comieron con Él, que caminaron con Él, que durmieron al mismo tiempo. Es importante que consideremos, nosotros tenemos esa libertad, tenemos esa gloriosa certeza de que vamos nosotros a recibir el beneficio de la resurrección de Jesús para vida. Así es de que si no hemos considerado esto, si hemos estado apesadumbrados, si hemos estado inseguros por las circunstancias que nos han rodeado últimamente, es un buen momento para recordar que Jesucristo venció la muerte. Y porque Jesús venció la muerte, nosotros también vencemos la muerte. Nosotros tenemos la oportunidad de la resurrección para vida eterna. Y le damos gracias a Dios por eso. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor. Padre,
te bendecimos. Jesús, gracias por tu resurrección. Gracias porque no te quedaste en esa tumba. Gracias porque el pecado no te pudo vencer, a pesar de haber recaído sobre ti. El pecado de toda la humanidad no tuvo poder para retenerte en esa tumba, Señor, sino que era mayor la virtud y la santidad en ti, que se pudo levantar de entre los muertos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y darnos una demostración poderosa de cómo se vence al enemigo, cómo se vence al adversario. Y nosotros en ti tenemos esta certeza, que tenemos la victoria sobre la muerte, Señor. Gracias por tu resurrección y gracias por la resurrección de vida que tenemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues muchas felicidades a todos los que tenemos esta resurrección para vida. Que el Señor nos ayude a valorarla, a disfrutarla cada día y no permitir que el enemigo nos arrincone y nos haga pensar otras cosas. Somos la gente que resucita para vida, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su cariño, gracias por su atención. En este momento nos despedimos de las personas que nos están acompañando a través de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Les enviamos un beso. Gracias. Es muy importante para nosotros saber que están ahí del otro lado del celular. Gracias por acompañarnos. Bendiciones para su vida. Saludos a todos nuestros amados.